presencial de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Educación, Música y Juventud, como sabéis, porque ya esta es la tercera comisión que tenemos durante el día de hoy, por las circunstancias de la pandemia. Hemos pasado de nuevo las sesiones a semipresenciales, así que, aunque es en el ayuntamiento, solamente está la secretaria, Ikerne, y la directora de Bienestar Social, Mila, y el resto pues, nos estáis siguiendo a través de vuestros ordenadores. Y sin más, ya vamos a dar comienzo. Como sabéis, no a todos os veo en la pantalla, o sea que si en algún momento alguien quiere, daré por supuesto palabra a quien quiera hablar, pero para la aprobación, para el primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión del 19 de octubre de 2020, a menos que alguien me indique lo contrario, la daría por aprobada. Vale, la daríamos. Entonces la damos por aprobada y pasamos a los asuntos de información, al segundo punto, al programa Ciudades Amigas de la Infancia, que entiendo que va a informar Eunate. ¿No es así? Sí. Muy bien. Hola, Eunate. Kaixo, arratsaldeon denei. Volvemos a vernos a través de pantallas, que se pase. Bueno, quería recordar primero el contexto de Ciudades Amigas porque fue un tema del que hablamos muchísimo a finales del 19, principios del 20 y luego con todo este bloque de la pandemia pues había quedado detenido. Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa promovida por UNICEF, es un programa que tiene lugar en más de 50 países, que se pone en marcha con el objetivo de crear comunidades comprometidas con el cumplimiento y fortalecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, según están recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. Como Ayuntamiento de Irún, presentándonos o siendo una ciudad amiga de la infancia, estamos adquiriendo un mayor compromiso tanto en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a infancia y adolescencia, como y especialmente en el fomento, la promoción de la participación directa de niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les atañen. Este proceso comenzó en octubre del 19, se dieron los primeros pasos. De ahí hasta el 29 de febrero del 2020, por un lado, bueno, se elaboró un diagnóstico inicial, se puso en marcha una mesa de coordinación interdepartamental y se creó un órgano de participación infantil y adolescente. Y con esos requisitos, el 29 de enero, pues UNICEF admitió la solicitud para entrar como ciudad candidata. Para el 30 de junio teníamos que haber cumplido con la segunda fase, que es la elaboración de un diagnóstico en claves participadas y un plan de infancia, así como en el funcionamiento ordinario de la mesa interdepartamental y del órgano de participación. Esta fecha de 30 de junio, finalmente, tras unos meses de interrupción y de incertidumbre, se ha trasladado al 29 de enero de 2021. Entonces, ahora mismo estamos de lleno en el proceso de diagnóstico y elaboración del plan, así como en retomar la actividad de la mesa de coordinación interdepartamental y del órgano de participación. Este es un proceso, si obtenemos la candidatura, de 4 años, entonces pues probablemente en otros años habrá otras candidaturas especiales, pero esta es una de ellas, con lo cual, bueno, pues la palabra clave en todo esto es la flexibilidad y aparte de probar otros modos de establecer contacto, sobre todo con lo que tiene que ver con la participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues nos tenemos que recordar que es un proceso de mejora continua. A los 2 años se produce una evaluación intermedia y, bueno, y el objetivo ahora mismo sí que es cumplir con todos los requisitos y dar bien los pasos y dentro de la medida de lo posible hacerlo de la manera, o sea, con la mayor calidad y profundidad. Por daros un poco más de información de cada uno de estos ejes, la mesa de coordinación está participando con los servicios de igualdad, deportes, euskera, atención primaria, educación, urbanismo, la oficina presupuestaria y educación vial.
Y bueno, el objetivo de la mesa es una mirada y una construcción colectiva en torno a las necesidades y deseos de niños, niñas, adolescentes y en lo que tiene que ver con la actuación municipal en ese sentido, ¿no? Es como una actuación conjunta y transversal. Por lo que respecta al diagnóstico y al plan, ahora mismo se está trabajando con el diagnóstico con los colegios de Irubide, San Vicente de Paúl, Egusquiza y El Acheta, con más de 200 niños, niñas y adolescentes. La respuesta, bueno, pues teniendo que retomar todo este trabajo en estas condiciones de casi de inicio de curso y bueno, con todas las incertidumbres que tienen que gestionar los coles, pues es muy positiva y hay ganas y entendemos que se irán sumando progresivamente todos los centros escolares. Entendemos, no, bueno, por lo menos es el objetivo. También se está trabajando con adultos, personas con responsabilidad educadora, en concreto pues, profesorado de estos colegios, asociaciones juveniles, en lo que va a ser bueno, un envío de un cuestionario y una sesión de contraste que tendrá lugar previsiblemente la primera semana de diciembre. Con esto y con lo que la mesa de coordinación también pueda trabajar, tendremos a lo largo del mes de diciembre un borrador que se compartirá y de ahí hasta el 29 de enero pues se trata de hacer un documento de medidas lo más realista, consensuado y ajustado posible a esa realidad. Y por lo que respecta al órgano de participación, sí, de infancia y adolescencia, en estos meses retoma su actividad. Es verdad que ahí el principal límite que hay en estos momentos es el físico, porque no todos los procesos se pueden reconvertir a online y bueno, se está trabajando en ver las mejores formas, ¿no?, de recoger su participación. Pero bueno, sí que es un órgano que vamos a ver crecer en los próximos años. Ellos serán ellas también quienes presenten el plan y habrá sesiones de contraste de carácter periódico con el ayuntamiento, tanto a nivel político como a nivel técnico, pues bueno, para dar cuenta del cumplimiento y seguimiento de las medidas del plan y de las mejoras que haya que ir introduciendo. Entonces, bueno, pues por cerrar, comentar que es una oportunidad para reimaginar entre todas qué futuro queremos para la infancia en Irún, para la adolescencia, cuando además, bueno, pues esta década se inicia la década para la acción para el desarrollo sostenible y bueno, pues si los niños de hoy pueden jugar, crecer, educarse, aprender y desarrollarse, pues como sociedad tendremos más éxito en el futuro. Entonces, bueno, pues es una llamada para animarnos todas y sumarnos a este proyecto que para el Servicio de Juventud es muy ilusionante y lo estamos compartiendo también y recibiendo las mismas ganas y motivación de todos los compañeros y compañeras de los demás departamentos. Así que nada, pues estamos trabajando un poco contrarreloj, pero esperamos poder seguir dando buenas noticias en los próximos meses. Y esto sería todo así, en versión resumida. Muchas gracias, Arrate. Como bien decías, yo creo que un proyecto muy ilusionante para todo el ayuntamiento. Y ahora, no sé si alguno de los... Mira, veo a Josune que levanta la mano, así que, Josune, tienes la palabra. Bai, arratsaldeon lehengo eskerrak eman dituzun azalpenagatik, Eunatenik dudatxo badaukat. Nahi nuke jakinea, gonbitea bizitzen gauden egoeragatik eta ikastetxe guztiei eskaini zaien edo aipatu duzun lau haiei eta bestaldetik nola moldatu zarete hau aurrera emateko, hau da, beraiek ari dira zerbait betetzen, bertara joaten zarete ikastetxetara edo ze prozedura izate jarraitzen. Eskerrik asko, Eunate. Bai, bira, hasieran, bai kandidatura aurkezteko eta parte hartzea organo martxan jartzeko, aurkezpen bat egin zen eskola guztietan. Egia esan da bai garai horretan baita epeak nahiko labur ziren, eta orduan lortu genuen guztiz ere ikastetxe hauek parte hartzea. Orduan bai bigarren fase honetan kontuan izan da bizi dugun egoeran eta egia da Josune ez dela planteatu
zabaltzea eskola guztietan, ze oso larri genbiltzan epeekin eta bar. Baina bai, paraleloki irekitzen ari da eskolarekiko komunikazioa. Zentzu hortan aurrera jungo da eta ziur gaude. Bestaldetik ikastetxeekin egiten ari den lana, ikastetxe bakoitzaren arabera moldatzen ari gara, eta bai, juten ari gara eskoletara presentzialki. Baita hortxokoekin ari gara lana ahaztu intzaite esatea. Orduan, adibidez, latxetan lehen hezkuntzan, batzordeka funtzionatzen dute, eta orduan beraiekin egiten da lana da, tutoreak koordinatzaile gisa sartu dire, eta batzorden parte hartzen duten neska mutil horiek, gero, 4., 5. eta 6. mailetara zabalduko dute prozedura guztia. Beste eskoletan, segun ze behar mota edo ze metodologi mota, guk egiten ari garena da, guztiz egokitu norberaren egoerara. Si alguien más quiere intervenir. Pues si nadie más quiere intervenir, muchas gracias, Eunate. Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, la adecuación de la actividad de bienestar social a la nueva normativa sobre COVID-19, pero antes de pasar la palabra a Mila, sí que creo que está con nosotros porque la he visto conectarse, aunque no la he visto en concreto a ella, pero Mamen Guridi está presente con nosotros en la comisión. Mamen Guridi es la nueva jefa de servicio de intervención comunitaria. Como recordaréis, o bueno, no sé si lo recordaréis, pero hace escasamente 2 o 3 semanas se jubiló Feli Goicoechea, a la que quiero también que conste en acta el agradecimiento por todos los años de trabajo en este ayuntamiento y más en concreto en bienestar social. La verdad es que el último día hablando con Feli, pues no ha sido precisamente el último momento de su jubilación, un año precisamente tranquilo, pero creo que, como siempre, hasta el final, en el último segundo, ha estado abordando excepcionalmente bien su trabajo y quería que constase en el acta. Y ahora, Mamen, sí que le doy, ahora que la estoy viendo, la bienvenida al área de bienestar social y, en concreto, a esta comisión como jefa de servicio de intervención comunitaria. Y ahora sí, ya paso la palabra a Mila para que dé cuenta del punto 3 del orden del día. Vale. Kaixo, arratsaldeon. Kristinak esan duen bezala, onartutako azken normatibak duen bezala, gure arloan erabaki batzuk hartu dira gure zerbitzuetan eta ekintzetan eraginez. Os decía que con motivo de la publicación de la última normativa respecto a la situación en la que nos encontramos, ha hecho que desde el área hemos tenido que tomar unas decisiones respecto al funcionamiento de algunos de los servicios y actividades que llevamos a cabo. Cuando hablo de la última normativa me refiero al decreto publicado el 6 de noviembre del Lehendakari de modificación de un decreto de muy poquitos días antes, el del 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración del estado de alarma como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ¿Vale? ¿Qué es lo que es la publicación de este decreto? ¿Cómo nos ha afectado? Os lo explico por ámbitos. En el ámbito de personas mayores, de los centros y de los locales destinados a personas mayores, hemos continuado con las actividades que estábamos desarrollando. Eso sí, siendo muy cuidadosos con que los grupos no superaran el máximo de 6 personas. En principio, 5 personas usuarias y normalmente el conductor del grupo. Hemos suspendido las actividades deportivas, porque esta normativa que os he comentado determina que la actividad deportiva en grupo solo estaba admitida en instalaciones deportivas. Por eso, como sabéis, en estos centros y locales se desarrolla actividad de gimnasia normalmente y se ha tenido y hemos tomado la decisión de suspenderla. También se ha cerrado el servicio de los bares de nuestros centros Iraso y el de Luis Mariano, y se ha suspendido la actividad de bailes. El resto de las actividades se mantienen
como os decía, siendo especialmente cuidadosos con el tema del grupo de participantes. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nos parece importantísima la comunicación. Por eso, cuando hemos adoptado las medidas y cuando hemos tomado estas decisiones, se ha comunicado primero telefónicamente o personalmente con aquellas empresas, con las asociaciones de personas mayores que se ven afectadas. Tras esta primera comunicación de forma verbal, telefónica, personal en algunos casos, les hemos hecho llegar una comunicación ya oficial firmada por la delegada del área, por Cristina, y en el caso del cierre de los bares de Iraso y de Luis Mariano, se ha dictado una resolución porque nos parecía lo más conveniente y se les ha hecho llegar. ¿Vale? También ha afectado, la normativa que os he comentado, ha afectado al proceso de participación a la creación de la Casa de las Mujeres. La verdad es que justo ha coincidido la aprobación de este último decreto del Lehendakari, ha coincidido con la puesta en marcha del proceso de participación de las mujeres. Se ha realizado una primera sesión online con las mujeres que deseaban participar. Y en esa sesión mayoritariamente, las mujeres participantes decidieron esperar a que se dieran las condiciones adecuadas para poder realizar las sesiones presencialmente, puesto que estimaban que el trabajo y la modalidad online no iba a permitir a desarrollar un buen trabajo de participación. ¿Vale? Respecto al ámbito de la actuación de intervención comunitaria, como sabéis, me refiero a programas de un cariz preventivo dirigido a padres y madres que requieren de apoyos en la crianza y atención de sus hijos, hijas, adolescentes. Son actividades también destinadas a personas migrantes. Se mantienen las actividades, como he dicho antes, siendo muy escrupulosos y muy cuidadosos con que los grupos no superen el número de 6 personas. ¿Vale? Cuando esto no es posible, algunos de los grupos se llevan a cabo de forma online. Y por último, en cuanto queríamos aprovechar la ocasión para comentaros cómo estamos atendiendo en este momento en nuestras dependencias, ¿no? En nuestras dependencias de servicios sociales. Seguimos atendiendo presencialmente. En algunas materias, en algunas demandas, en algunas situaciones concretas, la atención se hace telefónicamente porque en principio las demandas y el ámbito nos lo permiten. Se continúa con actuaciones diferenciadas cuidando a colectivos especialmente vulnerables como son las personas mayores. Por eso seguimos con un cambio en los días de atención establecidos, de forma que, por ejemplo, las personas mayores acudan a las citas presenciales en días diferentes al resto de la población con objeto de que pueda haber menos contacto, disminuir el contacto social. Y seguimos adoptando medidas como, por ejemplo, limitar en la medida posible los acompañantes y tener entrevistas con una persona demandante cuando así es posible. Hay situaciones, por ejemplo, en la atención de personas mayores, donde estas personas vienen y necesitan venir acompañados con algún familiar o a veces con algún otro profesional. En esos casos aplicamos la excepcionalidad. Y en nuestras atenciones también seguimos las medidas recogidas en el plan de contingencia del área sobre el aforo de nuestras dependencias, sobre el uso de las mascarillas y algunas otras actuaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Y con esto, bukatzen, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Mila, eskerrik asko. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportación. Vale, pues como no me parece que nadie quiera intervenir, pasaríamos al siguiente punto, al de Asuntos Generales de Información en Educación. Le paso la palabra a Iñaki Arsigor. Vale, muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Bueno, dos cuestiones un poco menores, pero que, bueno, por lo menos nos han permitido alejarnos un poco de los problemas del coronavirus habituales y dedicarnos a otras cuestiones un poco menos procelosas. Como sabéis, el programa de conceptos pedagógicos que solemos realizar en el curso pasado nos dio de pleno a mediados de marzo, con apenas
2 actuaciones realizadas y se nos quedaron las otras 5 en el tintero por una cuestión tan sencilla como que la actividad escolar desapareció. Normalmente es una actividad que se realiza entre los meses de febrero y mayo y luego solemos tener una actuación que corresponde a una de las 2 óperas que se suelen hacer, que se realizan en este trimestre. Aprovechando que el pasado fin de semana se representó la opereta El murciélago de Richard Strauss por la Asociación Lírica Luis Mariano, decidimos realizar un vídeo documental de una media hora de duración, aprovechando no la representación, sino los ensayos, y con un formato de entrevistas que sean después ilustradas por alguno de los momentos o algunas de las cuestiones técnicas que pueden acompañar a una ópera. Posteriormente, este vídeo lo colgaremos en YouTube, en un apartado específico que organizará el ayuntamiento, y lo pondremos a disposición del profesorado de música de los centros escolares, de forma que lo puedan utilizar como instrumento, de ahí la duración de media hora, para que el vídeo no ocupe la hora completa de trabajo de música, sino que permita una introducción y permita también unas conclusiones por parte del profesor o alguna actividad que se pueda realizar a partir del vídeo. En este momento se está montando el vídeo, la grabación se hicieron el pasado jueves y viernes, y esperemos que para finales de esta semana podamos tener ya el vídeo terminado y subirlo a internet, y en ese momento lo comunicaremos a los centros escolares. Si la experiencia es buena, que esperemos que sí que lo sea, podemos encontrar un formato para que las siguientes actuaciones de conceptos pedagógicos que tengamos a partir de febrero de alguna forma puedan llegar también a los centros escolares, aunque no sea en el formato escénico habitual al que estamos acostumbrados. Con formatos diferentes, esta ópera se prestaba muy bien a utilizar un formato documental. En otros casos serán seguramente directamente las actuaciones o con alguna pequeña intervención por parte de los profesionales que llevan este asunto. Y bueno, pues un poco la expectativa de ver si nos hacen el vídeo bonito, espero que sí, que para eso lo pagamos, y que sea bien recibido por los centros escolares, que esperamos que sí, porque además me consta que hay profesorado específicamente que siempre quisiera extender las óperas más allá de los cursos con los que normalmente suele acudir, y el vídeo permite también que no vayan solamente chavales de un curso determinado, sino que lo puedan utilizar en todas las clases, en todos los niveles que lo consideren conveniente, y además va a quedar ahí también para que en cursos siguientes lo puedan utilizar. Bueno, esta es una cuestión. La otra cuestión se refiere a la implementación en la Escuela Infantil Municipal de una interfaz de comunicación entre las familias y el centro escolar, que se llama INICA, que igual alguno de vosotros lo conocéis. Se trata de una aplicación que las familias se descargan en sus teléfonos móviles y que en el otro lado está conectado con la Escuela Infantil Municipal, y que permite una comunicación rápida y fluida cuando es necesaria, y diferida también con el centro escolar. Si conocéis el formato INICA, lo hemos tenido que adaptar un poco a la Escuela Infantil Municipal. Nosotros no tenemos calificaciones. El absentismo que tenemos ya lo saben los padres. Normalmente no es el niño que deja de venir a la escuela, ya sabe el padre y la madre que no va a ir ese día. Nos permite comunicar individualmente con cada familia, nos permite comunicarla por los grupos en los que están establecidos, o nos permite comunicar con todas las familias a la vez. De la misma forma, la familia puede elegir hablar con su tutora o hablar con la directora, dependiendo de la temática que quiera tratar. Los que no estamos comunicados en INICA somos la parte administrativa.
lo dejamos como un instrumento pedagógico, como un instrumento de relación directamente entre familias, y entendemos que para las cuestiones que llevamos nosotros directamente, que tienen que ver con el acceso a la escuela infantil municipal o tienen que ver con las tasas que se aplican a cada una de las familias, existen otras formas de contacto que son mejores que estas. ¿Para qué se utiliza? Pues cosas habituales como pueden ser circulares de información sobre los menús, sobre calendarios, sobre inicio de curso, sobre final de curso, sobre días especiales, olentzero, carnavales, etc. Información escrita, artículos o links de YouTube que pueden ser interesantes para la formación de las propias familias con aspectos de la crianza de sus hijos e hijas que les puede interesar. Información puntual sobre cada niño ya directamente entre la tutora y la familia. Esto antes lo hacíamos a través de un cuadernito en papel donde se iba anotando las diferentes etapas que iba pasando cada niño, sus logros, sus dificultades, y ahora esto lo pasamos a un formato electrónico. Permite que, de la misma forma que el cuadernillo iba y venía entre la familia y el centro, a veces, bueno, dependía, a veces semanalmente, a veces mensualmente, esto lo que sí que permite es que cada cuestión que destaque de cada uno de nuestros usuarios lo podemos reflejar en el mismo día para que la familia tenga conocimiento de ello. Recordatorios o información sobre fechas de reuniones o convocatorias de becas, las fotos, que es una de las cosas que más nos demandan, fotografías que las educadoras de la escuela infantil sacan durante el desarrollo de la jornada habitual y que van distribuyendo a cada una de las familias, bueno, pues para que tengan un reflejo de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Por la parte de la familia, también le permite comunicar modificaciones en cuanto a las asistencias, bien porque no va a acudir o porque no va a utilizar el servicio de comedor. Es muy útil en el momento en que un niño se pone enfermo, el no tener que estar pendiente de mañana a las 8 de la mañana tengo que llamar al centro para avisarle, sino que a la hora que sea, a las 2 de la madrugada, puede dejar un mensaje perfectamente que al día siguiente a primera hora lo van a ver en el servicio y olvidarse ya de esa cuestión y no estar pendiente de ella. Obviamente cualquier consulta que puedan realizar y también comunicar los logros o aspectos de desarrollo que se observan en casa y que consideren que es interesante que los conozca la escuela infantil. Empezamos a aplicarlo a mediados de septiembre. En este momento todas las familias de nuestro centro escolar ya se han bajado esta aplicación, ya la están utilizando. No hemos tenido que formarles, es extraordinariamente intuitiva, no hace falta un curso especial para poder hacerlo, sino que rápidamente te puedes hacer con ella. Y bueno, hay que decir que no es una herramienta que hemos implementado pensando en los efectos de la pandemia. Estaba pensado independientemente de ello, pero que nos ha venido extraordinariamente bien en este momento que la comunicación personal pues, resulta un poco más difícil con las familias, pero que nos permite tener una comunicación ágil con ella, rápida y efectiva. Y bueno, ha habido que adoptar alguna rutina, como que las educadoras cuando llegan a la escuela infantil lo primero que tienen que hacer es entrar en esta aplicación y ver qué novedades se pueden encontrar, pero que bueno, que a ellas les resulta también extraordinariamente útil. Incluso a veces para contactar con familias con las que a veces es difícil poder hablar con ellas. Y esta aplicación nos ayuda a eso también. No es una aplicación cara. El coste de la implementación ha sido alrededor de 12.000 euros, no llega, teniendo en cuenta que además hemos tenido que comprar 6 equipos portátiles para la escuela infantil para que cada una de las tutoras de cada una de las clases pueda acceder independientemente de las demás. Incidentalmente, cuando llegaron estos portátiles, llegaron en plena pandemia, en pleno confinamiento, y Informática nos solicitó, nosotros accedimos a que estos equipos los utilizaran compañeros de otras áreas que no disponían de equipos informáticos en sus casas para que pudieran efectuar el teletrabajo. Y con el compromiso de que una vez llegara septiembre y si la situación se normalizaba, como así sucedió, volver al principio. Así que
cumplieron perfectamente, tenemos los equipos, funcionaban bien todos ellos y lo podemos utilizar. A lo largo del año tiene un coste de unos 2.500 euros, un poquito más, que tiene que ver tanto con las licencias de los equipos informáticos como el canon que la propia empresa nos cobra, porque están detrás de ellos toda la infraestructura informática que ellos ponen, el mantenimiento de las bases de datos que realizan y las consultas que nosotros podemos pedir, o las mejoras que también les podemos pedir que puedan realizar en un momento determinado, como ya han hecho, porque ellos nos decían que nunca habían trabajado con una escuela infantil, es la primera vez que lo hacían, y la verdad es que nos han hecho un trabajo a plena satisfacción y nos han entendido las necesidades que teníamos, y ahora vamos a ir viendo, tampoco llevamos tanto tiempo, pero vamos a ir viendo a ver si puede surgir alguna necesidad más, con la seguridad que desde INICA nos van a poder ayudar y lo vamos a poder poner en marcha. Estas son las dos cositas que os traía. Pues muy bien, muchas gracias, Iñaki. No sé si alguno de los miembros de la comisión quiere intervenir. Josune. Bai, lehenik eta behin eskerrak emanez, gainontzeko zerbitzu guztiak bezala, hezkuntzatik ere birsortzen ari izatelako ez, eta gutxienez ideia hori operetan grabaketa egitea eta irutze zaigo oso aberasgarria eta baliogarria izango dela segurazko ikastetxe guztientzat ez. Orduan alde hortatik eskertzen dudala eta ziur nago bertan parte hartzen ari garen ordezkari guztia eskertzen degula ez. Eta azkenik asko posten naizela aplikazioarena, baina bereziki 6 ordenadore portatila badauzkatela udala aurreskolan. Beraz, asko posten nahiz. Eskerrik asko, Iñaki. Nada, zuri. Eskerrik asko, Josune. No sé si alguien más quiere, alguna más quiere intervenir. Vale, pues entonces pasaríamos a la dación de cuenta de resoluciones de alcalde, delegadas y Junta de Gobierno local. Menos mal que no nos ha llegado ninguna pregunta previa, pero no sé si tenéis alguna. Pues si no es así, pasaríamos al último punto, a ruegos y preguntas. Lander. Sí, yo más que un ruego sería una pregunta, ¿no? En la primera ola, cuando estábamos en el peor momento de la primera ola, durante el confinamiento, bueno, pues se creó el banco de voluntarios y en menos de 24 horas se apuntaron o nos apuntamos más de 200 personas, y yo creo que eso demuestra pues, qué ciudadanía tenemos en Irún, ¿no? De comprometida y con qué sentido de solidaridad. Y bueno, ahora que estamos en la segunda ola y bueno, viendo que las necesidades pueden ser iguales y otras necesidades son diferentes, no sé si en Bienestar Social habéis pensado en quizás aprovechar todas esas personas para poder dar un servicio o un apoyo a personas que lo estén necesitando en este momento. Sí, voy a esperar. Sí, ahora, Mila. La verdad es que en este momento, en esta segunda ola, como tú dices, nos han llegado al área algunas demandas concretas, la verdad es que en un número muy reducido, que las hemos podido responder con los recursos habituales que tenemos en el área. Por ejemplo, temas de acompañamiento, temas de preparación de alimentos, que los hemos podido resolver, por ejemplo, con el servicio de domicilio. Sí que es verdad que ha habido alguna situación relacionada más con personas mayores o no personas mayores que podían ser positivos y que estaban realizando el confinamiento en casa, o que podían ser personas dudosas que tenían que hacer la cuarentena. Y en esas personas que igual no tenían apoyos familiares y que necesitaban, pues bueno, ayuda en sus actividades diarias. Para esas situaciones también hemos contado con la colaboración de Cruz Roja, que nos pusimos en contacto con ellos, bueno, ha sido una relación recíproca, y la verdad es que ofrecen apoyo en esas situaciones. La verdad es que, como os digo, no ha habido lo mismo que en la primera ola, como dices. Recibíamos continuamente llamadas y demandas y la verdad es que el número fue importante. No tenemos esa experiencia en este momento y las situaciones que se nos ha planteado las hemos podido responder
con los recursos y con los programas habituales. Pero es que sí Pero lo tenemos en cuenta, naturalmente que sí, y lo tenemos en cuenta porque fue una experiencia muy positiva y lo tendremos en cuenta en caso de que sea necesario, sí. Sí, efectivamente, como dice Mila, yo creo que, y también tú has dicho, Lander, es muy importante y poner de relieve y agradecer todo ese capital humano tan importante que tenemos en la ciudad y que sabemos que en el caso pues, de que la situación, esperemos que no, pero empeore, o sea, en algún caso en el que necesitemos ese apoyo, pues siempre tenemos ahí ese banco de posibles voluntarios. Es verdad que ahora con el voluntariado más estamos más acostumbrados a trabajar y bueno, que trabajamos de una manera muy continua a través de Bienestar Social con el Cruz Roja, estamos solventando aquellas necesidades, pero efectivamente yo creo que tenemos que contar y sabemos que contamos con ese banco de personas en el caso de necesitarlo. Es que ricasco. Es que ricasco, Lander. No sé si hay alguna pregunta, ruego, sugerencia más. Pues si no es así, es que ricasco de Noé, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Que terminéis bien el día. Agur. Agur, agur. Agur, es que ricasco. Agur, es que ricasco. Ya vamos a pasar. Vaya agur. Y vas a